Si te gustó este episodio de Escándalo Mexicano, hay más episodios ya disponibles en Amazon Music. Solo tienes que descargar la app. Es gratis. Es domingo 28 de julio de 1996 en un muelle de Ibiza. El yate deportivo Moondance, con bandera de las Islas Marshall, atraca en este puerto del Mediterráneo. La mañana siguiente, 4 agentes judiciales sin uniforme divisan el lujoso yate de 2 pisos muy cerca del casco viejo de la ciudad. Tienen un par de días buscándolo con otro nombre. Lo habían localizado en Palma de Mallorca, pero zarpó sin que pudieran seguirlo y recorrieron varios puertos hasta encontrarlo. Los agentes avisan a sus superiores y mantienen la embarcación vigilada mientras esperan instrucciones. Arriba hay movimiento, gente, varios niños, tripulación. Es casi mediodía. El muelle está lleno de turistas en shorts, sombreros y lentes de sol, veraneando. Llega una patrulla de la comisaría. Traen la orden de proceder. Los policías van directo al Moondance. Suben para empezar su inspección cuando ven a un hombre lanzarse por la borda. ¡Es él! ¡Es él! Grita uno de los policías. ¡Se ha aventado al mar! El hombre nada hacia mar abierto. Un sinsentido. ¿Qué pretende? ¿Huir? Los policías bajan a toda prisa del yate y toman del puerto una lancha inflable con motor. El hombre sigue braceando. No lo hace mal. Pero ¿qué tan buen nadador podrá ser para llegar a ningún lado? Los agentes van en la lancha en su dirección. Él no ha avanzado más de 100 metros. Cuando están cerca, 2 de ellos se avientan al mar. El hombre trata de acelerar el nado. Es inútil. Tiene un policía nadando de cada lado y cada uno lo toma de un brazo. Tiene orden de aprehensión. Ángel Isidoro Rodríguez es detenido en el agua. Tiene 36 años, un bronceado perfecto y se ha dejado crecer un poco el pelo, pero es él. El hombre acusado de fraude por $400 millones y al que tienen meses siguiendo. En tierra lo esperan su mujer, sus 3 hijos, una amiga de la familia, la niñera mexicana que viaja con ellos, la recamarera, la cocinera, el capitán y el resto de la tripulación con los que huían dando vuelta al mundo. El yate, que cuesta unos $6 millones, lleva el nombre por el que todo el mundo conoce al detenido: el Divino. Para Wondery, yo soy Carlos Puch y esto es Escándalo Mexicano. Diciembre de 1994 fue el mes más oscuro en las finanzas del país y el arranque de una crisis económica que hundió a millones de mexicanos, arrebatándoles el patrimonio forjado en muchos años. En los meses previos ya se sentía la crisis y recién entrado en funciones el presidente Ernesto Zedillo, el peso sufrió una fuerte devaluación. Algunos lo llaman el error de diciembre, pero lo peor llegó en 1995. El error no fue de los bancos, pero bastante tuvieron que ver en cómo la gente padeció las consecuencias del crack. Y el gobierno no era ajeno a las irregularidades en la forma de administrar esos bancos. Esos que apenas un par de años atrás habían sido privatizados. Soy experto en crisis, porque en México pasamos por muchas. En septiembre, la Comisión Nacional Bancaria había intervenido el Banco Unión Cremi de Carlos Cabal Peniche.
un favorito de los gobiernos priistas. El siguiente en la lista fue Ángel Isidoro Rodríguez, mejor conocido como el Divino. Un treintañero hijo de un millonario transportista que lo mismo dirigía un banco que la cadena de restaurantes de moda. Mientras Cabal financiaba al PRI y usaba el dinero de los ahorradores para crecer su emporio, el Divino utilizaba Banpaís para ayudar a sus cuates, prestarle a las empresas de su familia y financiar una vida en yate y aviones privados. ¿Usted se prestó solito? ¿De su propio banco? Del propio banco. ¿Usted banquero se prestó? No, yo no me empresario? presté. Pasó por los cánones que tenía que pasar, por el Consejo de Administración, por los comités de crédito. Sí, pero todos por eran todos. sus cuates. Este es el tercer episodio de Neobanqueros. Divino Banquero. Es 1992. La noticia del Club de Banqueros es que un grupo de Monterrey ganó la subasta de Banpaís, pero el chisme y el chiste son otros. El chisme es que unos días antes de la entrega de sobres, el grupo no tenía dinero suficiente. Entonces llegó un inversionista a rescatarlos. Isidoro Rodríguez, el zar del transporte. El banco es para su hijo de 32 años que será el director. El chiste que hacen hoy los banqueros va así. ¿Sabes que era el hijo del zar del transporte antes de ser banquero? No, pues ¿qué? Niño. Ángel Isidoro heredó el nombre y los negocios de su padre. Concesiones de transporte conseguidas por relaciones políticas. Cuando el hijo terminó la carrera, la familia tenía docenas de empresas, casi todas de transporte, pero ya iban más allá de las carreteras. Tenían transportes aéreos y marítimos. Habían entrado al negocio del turismo, al automotriz y al inmobiliario. Primero lo mandaron a trabajar a la aseguradora Constitución. Luego, como gerente en una financiera, y en algún momento el veinteañero decidió institucionalizar los negocios familiares. Para algo había estudiado administración de empresas y salido al extranjero por una maestría. Para modernizar la empresa. Creó FIASA, el gran paraguas de todas las empresas de su familia. El niño vendió 24 de las 40. Siempre quiso entrarle al mundo de las finanzas y ahora tenía con qué. Fundó una casa de bolsa, Mexival. Ángel Isidoro era el hijo del zar del transporte, pero él no sería camionero. Sería un empresario moderno, un financiero. Greed is good. Greed works. Son los tiempos de Charlie Sheen en la película Wall Street, de Harrison Ford en Working Girl. Un financiero como eso se movía además en círculos distintos a los que frecuentaba su padre. Mientras el viejo había aparecido en las páginas políticas de los periódicos por sus negocios, sus relaciones y los rumores sobre tráficos de influencia, él aparecía en las páginas de sociales. Además, se compró algunos restaurantes de la cadena de moda Freedom y es dueño del Divino, en Paseo de la Reforma. En el Club de Banqueros no saben qué fue primero, si el restaurante o el apodo. Pero Ángel Isidoro Rodríguez, el próximo miembro del club, el mundo lo conoce y lo conocerá así, el Divino. Es verano de 1994 en el restaurante Bellini. El Divino pasea entre las mesas. Saluda a uno que otro comensal. Es un lugar de políticos y empresarios. El gerente lo lleva a la cocina. El Divino se imagina el lugar con escritorios, computadoras y cubículos donde hoy hay mesas y sillas. Anda como pavo real. Se siente un gran banquero, de los más arriesgados y de los que mejores resultados ha dado. Cada día Banpaís tiene más sucursales. Ha triplicado sus utilidades. Su tamaño es 10 veces mayor que cuando lo compró y la cartera de crédito ha crecido de 2,000 a 12,000 millones de pesos. Banpaís ya no es solo un banco, sino un grupo financiero llamado Mexival Banpaís,
con casa de bolsa, empresa de factoraje, casa de cambio. Recién le avisaron que Mexival Banpaís ganó la subasta de Acemex, una de las últimas empresas estatales que le quedaban al gobierno para vender. Hubo varios postores importantes. Él ofreció 1,800 millones de pesos y se la quedó. Acemex es una aseguradora que tiene entre sus clientes a Pemex. De ese tamaño será el negocio del Divino. Para pagarlo, tiene que pedir prestados $100 millones a bancos nacionales y otros 100 a bancos extranjeros. Pero hay cómo. Luego, para amortizar la deuda, va a cotizar en la bolsa de Nueva York. Banpaís será el primer banco en llegar al New York Stock Exchange. ¿Cómo lo ve, licenciado?, le dice el gerente del restaurante. Perfecto. El Bellini ahora va a ser la sede de Acemex. Es la mañana del 6 de septiembre de 1994 y los teléfonos no paran de sonar en la oficina del presidente de Banpaís. El licenciado Rodríguez está en una reunión. Permíteme que le regrese la llamada. Dirección General, el licenciado se comunicará con usted. Sí, el presidente está recabando la información para poder transmitir a los socios. Sigue buscando al secretario de Hacienda. Dile que es urgente, dice el Divino. El Divino se levantó esta mañana con la noticia de que Banco Unión fue intervenido por las autoridades. A sus 36 años, él es el más joven de todos los directores de bancos y se le ha asociado con el dueño del banco intervenido, ahora prófugo. Los dos son jóvenes, egresados de la Universidad Anáhuac, recién llegados al negocio de la banca con agresivas estrategias de crecimiento para hacer negocios. Es mediodía y el Divino suda frío. No deja de pensar cómo es que hace apenas un año él y Carlos Cabal negociaban la fusión de sus bancos. Pasaron meses en conversaciones. Habían solicitado a las autoridades el permiso para unirse y ser uno de los más grandes bancos del país. Pero sus egos fueron más grandes que la ambición. A la hora de decidir quién de los dos llevaría la dirección del banco, no lograron ponerse de acuerdo y las incontables horas de negociaciones se fueron al traste. De la que me salvé, piensa ahora el Divino. El rumor es que Banpaís será el siguiente banco en caer. Al Divino le urge hablar con el secretario de Hacienda, Pedro Aspe, para que le ayude a calmar a sus accionistas. Esa noche, Aspe se reúne a cenar con los socios de Banpaís en las oficinas del banco. Sí, hace un año empezamos a supervisarlos y hemos encontrado algunas irregularidades en Banpaís, pero ninguna tan grave como las de Banco Unión. Confío en que tomen ustedes las medidas necesarias para subsanar las suyas, ¿eh? El Divino está nervioso. Le preocupa especialmente el préstamo de 30,000 millones de pesos que Banpaís le hizo a Cabal. Pero hay otras operaciones. Igual que Cabal, le dio dinero al PRI para las campañas. No sabe si eso jugará a favor o en contra suya. Aún así, las palabras de Aspe calman a los accionistas. El secretario pide una cosa: dejen de crecer el banco. Dedíquense a fortalecerlo. Unos días después, el Divino baja de su oficina en el último piso de un edificio en Paseo de la Reforma. Cruza la calle. Va al edificio de enfrente. Antes de entrar, voltea a su alrededor esperando que nadie lo vea. Cruza la puerta de Banco Unión. Tiene una cita con la persona que ahora está a cargo de esa institución. Un interventor nombrado por las autoridades bancarias. El hombre que rastrea los fraudes cometidos. Mientras espera, vuelve a sonar en su cabeza: de la que me salve. Respira hondo mientras camina para ver al interventor de Banco Unión. Sabe
que en la revisión de los archivos aparecerán las operaciones que se hicieron entre Banpaís y Unión. Es mejor adelantarse en vez de ser el siguiente banco intervenido y el segundo banquero con denuncias judiciales. ¿Cómo estás, Ángel Isidoro? Pásale. Preocupado, como todo el sector, muy preocupado por lo que esto pueda representar para otros bancos. Yo vengo a poner a tu disposición toda la documentación que tenemos en Banpaís sobre Banco Unión. Al día siguiente, el Divino anuncia públicamente Banpaís 21, la reestructuración de todo el banco. No lo dice, pero es parte de la negociación con Hacienda para salvarse de que el Estado tome el control de su banco. Es octubre de 1994. En el restaurante El Divino, una antigua casa de cantera rosa en Paseo de la Reforma, muy cerca de la Diana Cazadora, decorada en un falso estilo medieval, en la parte de arriba hay varios salones para eventos especiales. En el más grande está el dueño del restaurante, El Divino, reunido con medios e inversionistas. Acaba de recorrer el país hablando con sus socios y anunciando Banpaís 21, el programa de reestructuración del banco que se prepara para el nuevo siglo. Esta mañana le toca la capital. A fin de consolidar nuestra presencia en el mercado y prepararnos para la competencia internacional, Banpaís inició reestructura interna. Recompondremos la cartera vencida, mejoraremos sistemas operativos. Para ello habrá una reducción en la plantilla laboral. Acepta ante los medios que tiene un problema de cartera vencida, muchos préstamos no pagados, pero Banpaís 21 incluye diversificar la cartera y dar más créditos corporativos. 1995 será el mejor año y en el transcurso del próximo tendremos saldado el pasivo de $200 millones. Se refiere a la deuda por la compra de Acemex. Cuando los medios se retiran y se queda con los socios, El Divino es un poco más expansivo y hasta honesto. Esta reestructura que los accionistas aprobaron la pidió el secretario Aspe y es necesaria para evitar a toda costa la intervención del banco. Les dio 6 meses de plazo para limpiar sus finanzas. Han autorizado demasiados créditos a los propios accionistas. Ahora hay nuevas reglas sobre eso que llaman créditos relacionados. Además, Banpaís le ha prestado a sus socios para comprar acciones del propio banco. Tiene que cobrar esos adeudos y no dar nuevos financiamientos de ese tipo. Es parte del acuerdo con Hacienda y con la Comisión Nacional Bancaria. Hay socios molestos, los que menos deben, claro, o los que no han recibido ningún préstamo. Tan solo 38 socios y consejeros tienen préstamos por 680 millones de pesos y 12 millones de dólares. Ni siquiera hay estudios de viabilidad para haberles dado esos préstamos. Dice uno de ellos. Vamos a limpiar eso, asegura El Divino. Unas semanas después, el 14% de los empleados del banco son despedidos. El Divino, que hasta ahora funge como presidente, toma la dirección del banco. Es enero de 1995. Un enero gris para México. Hace cosa de semanas que pasó ese día de diciembre en el que hubo fuga masiva de capitales. Se devaluó el peso estrepitosamente. El Divino está desesperado. Si su banco ya tenía una cartera vencida alta, ahora solo sigue subiendo. Nadie tiene dinero para pagar sus créditos. Está enojado por una nota periodística en la que varios socios que no dieron su nombre se quejan de la operación de Banpaís. Ha pasado todo el día tratando de esclarecer el origen de esas versiones.
sabe que hay socios que están inconformes, especialmente los del interior de la República. Pero hacerlo público, ir a los medios con sus quejas, es una tontería. Cuelga una llamada y toma otra. No están entendiendo. La cartera vencida de Banpaís tiene que ver con una agresiva estrategia de penetración de mercado. Todas esas promociones que hemos hecho para dar créditos y tarjetas. Hemos crecido mucho y es normal que haya quien no pague. Trabajo todos los días para crecer sus intereses y no entienden. ¿Que soy prepotente? Soy un banquero tratando de sacar a flote un banco en crisis. Con un carajo. ¿Cuento contigo entonces? En otra sala lo esperan algunos socios y el periodista que sacó la nota. El divino sacude el cuerpo antes de ver al reportero. No puede dar la imagen de un hombre desesperado. Este grupo de socios es dueño del 80% del capital del banco. Verás cómo la percepción es otra muy distinta a la de los inversionistas con los que has hablado. Estamos aquí para responder cualquier pregunta. Me gustaría saber cómo están los números. Los socios inconformes dicen que el banco va en caída. Este lunes tenemos reunión de consejo. Informaremos que Banpaís cerrará con una buena capitalización. Nuestras reservas llegan al 45% de la cartera total y debemos ya solo $130 millones del préstamo del que pedimos para Cemex. Y la cartera vencida es de 6.2%. Lo vas a ver en todos los informes. Será información pública en unos días. Banpaís va bien. El otro grupo de socios dicen que están esperando el momento adecuado para salirse, porque en más de 3 años no han recibido un solo peso de dividendos. Porque todo se ha invertido, hemos crecido muchísimo, somos mucho más que un banco. Y bueno, la compra de Acemex. La otra queja es su operación del banco. Lo acusan de ser prepotente, de tomar decisiones sin considerar al consejo. Han renunciado varios altos ejecutivos. Se fue el vicepresidente ejecutivo, sí, y algunos otros que no eran indispensables. Por lo demás, no sé de qué hablan. ¿Y su sueldo? Hay quejas sobre el monto de su remuneración en tiempos de crisis. Mi salario es el mismo de siempre, el salario del presidente de un banco. Se dice que usted recibe casi 40 millones de pesos anuales. No voy a hablar de mi remuneración. Que tiene usted un estilo de vida lujoso, avión privado. Soy un empresario. Mi dinero no viene del banco. Tengo muchas otras empresas. Eso es del dominio público. Son los primeros meses de 1995 en Los Pinos, la residencia oficial del presidente de la República. Por una de las entradas más discretas, entra un auto negro con vidrios polarizados y placas diplomáticas. Ha estado aquí varias veces en las últimas semanas. De la puerta trasera baja Larry Summers. Hasta hace poco, economista en jefe del Banco Mundial, responsable de diseñar estrategias para países en vías de desarrollo. Hoy es el subsecretario del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. Lo ha enviado el gobierno estadounidense después de que el presidente Ernesto Zedillo le pidiera ayuda a Bill Clinton y al Fondo Monetario Internacional para salir de la crisis. Summers está enterado de la situación y se ha reunido con el nuevo secretario de Hacienda, Guillermo Ortiz, el mismo funcionario que en el sexenio pasado se encargó de la privatización bancaria. Antes de ver a Zedillo, Ortiz y el presidente de la Comisión Nacional Bancaria lo reciben en una sala de la Casa Lázaro Cárdenas. Ortiz explica a Summers que en enero el Banco de México empezó a prestar dólares a los bancos con problemas de liquidez, pero que solo fue una aspirina para la crisis bancaria. Como lo hemos venido diciendo, necesitan subir las tasas de interés. El presidente Zedillo quiere evitar esa medida. Sería un golpe político terrible. La economía de los mexicanos no la resistiría. Es mi propuesta, Guillermo. Vine a trabajar con ustedes una salida y es la única que vamos a aceptar. En los días que Summers ha estado en México, se ha enterado que un día sí y el otro también aparecen en los periódicos notas sobre deudores que se han quitado la vida, que los bancos están ahogados. En Banpaís, por ejemplo, han corrido hasta los empleados de la limpieza.
Pero el banco no repunta. Vive para pagar el gasto. Todos andan por las mismas. El secretario Ortiz insiste. Creemos que el nuevo programa de rescate ayudará a los bancos que están viendo disminuido su capital. El Estado está inyectando recursos públicos a los bancos, una especie de préstamo. Si los bancos no pagan, el Fondo de Protección al Ahorro Bancario se queda con un tramo del capital. Además, estamos por proponer reformas para la reestructuración de créditos y compra de cartera vencida a los bancos. ¿Más dinero de accionistas? Sí. ¿Y de dónde lo van a sacar? El presidente Zedillo está listo para recibir a Somers. Good morning, Larry. How have these two been treating you? Just great, Mr. President. Primero que nada, estamos muy agradecidos con los $20,000 millones que el gobierno estadounidense nos ha proporcionado. Hazle llegar mi agradecimiento al presidente Clinton. Como sabes, necesitamos también el apoyo del FMI, del Fondo Monetario Internacional, y eso solo será posible con el aval de ustedes. Indeed. Entiendo que tienen una propuesta. Somers le hace saber a Zedillo que después de analizar la situación del país, está convencido de que tienen que subir las tasas de interés. Entiende que Zedillo, economista y académico como él, se opone, pero aunque Somers y su equipo han buscado otras alternativas, no la encuentran. Zedillo mueve la cabeza lentamente. Se recuesta en el sillón de piel. Recarga la cabeza un segundo. Las manos sobre los brazos del sillón. Llevan 45 minutos de reunión y sabe que no hay otra salida. Mientras se reincorpora, retoma la palabra. Durante toda mi carrera en el Banco de México escribí artículos afirmando que México debería tener tasas de interés positivas. Ahora es momento de abandonar esa idea. Unos días después, el Fondo Monetario Internacional aprueba un crédito a México. Las tasas de interés suben. Ahora sí, ningún deudor puede pagarle a los bancos. Y además, el límite legal de inversión extranjera en la banca mexicana crece a 49%. Es marzo de 1995. Eduardo Fernández, presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, está en la oficina de Guillermo Ortiz, secretario de Hacienda. Por estas fechas, las reuniones del Gabinete Económico son diarias. La reunión de hoy es sobre Banpaís. Fernández trae un informe. Han pasado los 6 meses de plazo que le dieron al Divino para arreglar las cuentas irregulares del banco. Es cierto que los accionistas le han inyectado más capital y que han cumplido algunos de los compromisos. Pero Están triangulando, Guillermo. Haciendo operaciones para mejorar su estado financiero, pero solo es fachada. No tienen capital ni reservas. Si los ahorradores retiraran de manera masiva en un solo día, no tendrían con qué pagar. Su cartera vencida sigue creciendo. ¿Qué te dijo el Divino? ¿Sobre las reservas? Que nunca nadie se lo había dicho. Inyectaron recursos, pero solo tapan agujeros. Acemex le vendió su edificio al banco y así el banco mejoró sus números. Sigue faltando capital. Inflaron utilidades, Guillermo. ¿Qué han encontrado? Préstamos personales y préstamos relacionados, como Cabal Peniche, sin las empresas fantasmas. El banco le ha servido para prestarle a sus accionistas y a sus cuates y al Divino y su familia. 80% de la cartera está concentrada en 350 clientes. Hay 1,200 millones de pesos en créditos a los mismos accionistas para la compra de acciones del banco. Nos están intentando ver la cara, Guillermo. Sus estados de cuenta son un engaño. Ahí te va otro. Fernández toma un folder y saca documentos. Un cuate del Divino, con una empresa ferretera, pide 44 millones de pesos a Banpaís. El mismo dueño de la empresa firma como aval. No pagan ni la empresa ni el aval. Para no meterlo en cartera vencida, le dan otro crédito. Ahora por 46 millones. Los 44 de capital más intereses. Otra vez, no pagan. Le dan otro crédito. Ahora 68 millones. Y así, el préstamo nunca va a la cartera vencida.
¿Qué sugieres? Tomar el control del banco, intervenirlo. En realidad ha usado el banco como su caja chica, bueno, como su caja grande. ¿Qué tanto? ¿Él solo? Ángel Isidoro Rodríguez le debe 150 millones a Banpaís, su banco. Además de otro tanto a un montón de bancos que le prestaban. En total, las empresas del Divino y su familia le deben 775 millones de pesos y 43 millones de dólares a Banpaís. ¿Para qué estaría usando tanto dinero en créditos personales? Para sostener su estilo de vida. Aunque en 2 años cobró 25 millones de dólares en sueldos y bonos. Pero eso del yate es caro. Y el avión. ¿Cuál avión? Búscate un avión. Eduardo Fernández le pide a sus auditores que busquen un avión propiedad del Divino. Unos días después, uno de ellos llega con noticias. El hombre le explica que no se trata de un avión, sino 2. Banpaís le prestó a la empresa Aerotransportación Comercial 34 millones de pesos para la compra de 2 aviones. Esa empresa es propiedad de El Divino. Es decir, el avión o los aviones eran para él. Hay mucha confusión. No saben si los aviones se compraron o no. Hay registros, pero no aparecen en ningún aeropuerto. Uno de los auditores cree que el dinero salió del banco, pero no para comprar aviones, sino para pagar deudas de las muchas que tenían El Divino y sus empresas. Un segundo auditor duda. Hay un avión. No se sabe si es un tercero en el que se movía El Divino y hay un detalle según los registros de aviación. ¿Guillermo Ortiz se subió a ese avión? Fernández toma la decisión y se la comunica a Ortiz. El plazo para sanear el banco se venció. El 3 de marzo a las 2:45 de la tarde, un grupo de interventores toma el control de Banpaís. No hay órdenes de aprehensión, pero El Divino no aparece para dar la cara. Luego se sabe que ya está fuera del país. Es febrero de 1998 en el Tribunal Español del famoso juez Baltasar Garzón. Garzón es una celebridad por haber llevado, entre otros juicios, al grupo terrorista ETA. Hoy en su sala tiene otro tipo de criminal, el mexicano Ángel Isidoro Rodríguez, El Divino. Lleva 2 años en arraigo domiciliario en Madrid, para lo que pagó $40,000 como fianza. Es un Divino distinto al que atraparon en Ibiza, el que pasó solo 3 días en prisión. Se cortó el pelo, dejó las playeras a rayas estilo marinero, los shorts blancos. Parece, una vez más, un banquero. Esta mañana, como todos los días que tiene que presentarse al juzgado, viene de traje. Y lo traen los mismos policías que lo vigilan todo el día. Ha contratado a 2 de los mejores despachos de abogados de Madrid, más uno inglés, más uno mexicano. El juez Garzón le lee los cargos por los que el gobierno mexicano pide su extradición. 2 delitos contra la ley de instituciones bancarias y 1 por fraude fiscal. El Divino ha solicitado la nacionalidad española por ser hijo de español, pero no se la han otorgado. Hoy en la audiencia alega ser un perseguido. Pido que se me ponga en libertad, porque no existe ningún mandato para retenerme en prisión. Y la Procuraduría engañó a todo el mundo. Eso dice frente al juez y rompe en lágrimas. He visto pasar media vida a mi hijo menor y mi hija se han convertido en una señorita. Lloro de rabia e indignación, porque como cristiano que soy los voy a perdonar. No voy a olvidar jamás lo que me han hecho. Cuando el juez habla de las acusaciones por los créditos que se otorgó a sí mismo desde Banpaís, no lo niega. Debe unos $600 millones, no solo a Banpaís, sino a varios bancos. Reconozco la deuda, señor juez.
pero no un quebranto al banco. Ahí mismo, el Divino y sus abogados cambian la estrategia que han mantenido 2 años. La de retrasar la extradición lo más posible mientras ganan amparos en México. El acusado acepta volver a México, pero exige garantías. Sugiere que hay un acuerdo entre México y España para intercambiar refugiados etarras por prófugos mexicanos. Y él es una víctima. Son las 10 de la mañana de un día de junio de 1998 en el reclusorio sur de la Ciudad de México. El Divino tiene unos días libre, en casa. Sus abogados le han conseguido amparos, apelaciones, contrademandas, han puesto como fianza una casa en Las Lomas y otra en Valle de Bravo. Él se ha ofrecido a pagar sus deudas personales, que insiste, son deudas, no fraudes. El Divino llega al reclusorio donde están los juzgados penales tranquilo, en su auto Infiniti color oro. Es el Divino de siempre, pulcro, simpático. Lo esperan los medios para oír qué tiene que decir. Hoy se va contra el presidente de la Comisión Nacional Bancaria, Eduardo Fernández, el que intervino su banco. Lo compara con un sanguinario secuestrador recientemente aprehendido. Fernández es el Daniel Arismendi de los banqueros, dice burlón. En el penal lo acompañan 5 abogados para su tour de juzgados. Va de uno a otro firmando documentos. Un trámite para probar que sigue en el país. Como a las 11:30 de la mañana solo le falta uno. Pero le da sed y va al patio central. Algunos reporteros se acercan, lo mismo que 3 hombres en traje negro. El Divino cree que son barzonistas, miembros de la Asociación de Deudores de la Banca que lo querrán interpelar. Ángel Isidoro Rodríguez Sáez, dice uno de los hombres. Otro le toma el brazo. El tercero le muestra un legajo de hojas. El Divino se pone pálido. Siente que el suelo se abre. Son policías. Hay forcejeos. Logra zafarse y corre despavorido hacia un juzgado. El 10º. Parece que quiere llorar. Hay tropezones y mentadas de madre. ¡Me están violando mis derechos! ¡Me están violando mis derechos! Se aferra a una reja en el juzgado. Sus abogados aparecen y lo resguardan. Ahí no puede ser aprehendido y no se mueve ni para ir al baño. 8 horas después, uno de ellos llega con un amparo. El Divino no puede ser aprehendido. A su salida dice a los reporteros: intentaré llegar a un acuerdo. No me importa tener que trabajar muy duro otros 20 años de mi vida a fin de reparar el daño ocasionado que estimen las autoridades. Lo justo y bajo protesta. En los siguientes años, la Fiscalía hace varios intentos más por aprenderlo. Se les escabulle siempre y reaparece con un amparo. Es el año 2003. El Divino ha librado casi todas las batallas judiciales. Banpaís ha sido vendido a otro banco. Fiasa, la empresa familiar que formó en sus 20s y que conglomera muchas otras, ha sido rescatada por el Fondo Bancario de Protección al Ahorro. Lo mismo que la Automotriz Iztapalapa y muchas más, con dinero del erario. Sus paseos a los tribunales ahora son también como demandante. Ha puesto denuncias contra Eduardo Fernández y Guillermo Ortiz y tiene una intensa campaña de medios amenazando con dar información contra sus acusadores. Los culpa de abuso de autoridad, ejercicio indebido del servicio público, falsificación de documentos y administración fraudulenta de Banpaís cuando lo intervinieron. Según las denuncias, Fernández le exigía remover a ciertos directivos del banco y lo amenazaba con intervenirlo. Dice que han falsificado documentos y que malbarataron su banco. Dice, sobre todo, que Guillermo Ortiz quiso cobrarle favores y que como él no aceptó, se está vengando. Asegura que era su amigo, que viajaron juntos a Nueva York cuando él buscaba cotizar en aquella bolsa de valores, y que volaron en su avión, uno de los que aseguran que nunca compró y se robó el dinero.
No solo eso, más de una vez le prestó el avión a Ortiz para viajar a Vail, Colorado, donde el secretario gustaba esquiar. 4 pilotos testifican. Ortiz usó el avión varias veces. Le quedan algunos juicios, pero recuperó el yate El Divino que le embargaron en Gibraltar, el mismo del que se aventó cuando intentó huir. Se pasea tranquilo. Dice que debe unos 160 millones de pesos a 14 bancos, pero que los va a pagar. No se sabe que tenga nuevos negocios, pero se le ve en torneos de golf y últimamente en el rodaje de la película Zapata. Se especula que es el productor de la película. Él dice que solo ayudó a reunir el dinero entre sus amigos. Llegó a la filmación con camisa blanca y lentes oscuros, rodeado de guardaespaldas que impedían que se le acercaran los medios. Se le ve también en exposiciones de arte con su esposa, siempre perfectamente ataviados. Ha vuelto a las páginas de los periódicos, a la sección de sociales, la sección que le gusta. El sueño se ha hecho realidad. Muchas gracias por escucharnos. Sigue Escándalo Mexicano en tu plataforma favorita. Si quieres tener acceso preferente a cada episodio y sin anuncios, lo puedes hacer a través de Amazon Music. Amazon Music está incluido en tu membresía de Prime. Descarga ahora la app Amazon Music. Suscríbete a Wondery Plus en Apple Podcast o descarga la app de Wondery para tener acceso una semana antes y sin anuncios a todos los episodios de Escándalo Mexicano. En el próximo episodio de Neobanqueros. El tercer banquero en apuros que se vuelve protagonista de los noticieros es un regiomontano de abolengo. El primero en pisar la cárcel. Se llama Jorge Lankenau Rocha. Es el presidente de Banca Confía. Cuando lo detienen, la crisis financiera es también una crisis política. El Estado se ha dedicado a rescatar bancos mientras los ahorradores siguen endeudados. No podemos saber si las conversaciones sucedieron exactamente como las contamos en este episodio. Todas están basadas en las fuentes que consultamos para la escritura. Para esta serie utilizamos los libros de la colección Privatización Bancaria, Crisis y Rescate del Sistema Financiero, la historia contada por sus protagonistas del Centro de Estudio Espinosa Iglesias. La reprivatización bancaria fracasada de Francisco Suárez Dávila. Fobaproa, expediente abierto, de Andrés Manuel López Obrador, y La banca nuestra de cada día de Miguel Ángel Granados Chapa. Además de los archivos de la revista Proceso y los periódicos El Norte y Reforma. Escándalo Mexicano es una serie producida por Puro Contenido y Así Como Suena. Carlos Puch, yo, soy quien la conduce. Giselle Ibarra es la productora ejecutiva. Los episodios de Los Neobanqueros fueron investigados y escritos por Galia García Palafox. Salvador Camarena y María Scherer son los editores del guión. Mariana Marín es asistente de investigación y la encargada de verificar los datos. Hugo Santos Quevedo está a cargo del diseño sonoro y la música es de Patricio Mijares. Producción, Carlota Aparicio. Los productores ejecutivos son Sarah Barrett, Jessica Radboom y Marshall Lewy de Wondery.